Hola, hola, hola. Dios los bendiga a todos los oyentes que están escuchando en un nuevo episodio de su podcast Creando Conciencia. Aquí estamos con dos invitadas especiales. Bueno, ya Sofi ya es parte del programa también, somos parte del programa. Bienvenida Sofi, parcerita. Preséntate aquí nuevamente con nosotros. Aquí está la parcerita Sofi. También tenemos a una invitada especial el día de hoy. Desde El Salvador nos saluda Mónica. Mónica, Dios te bendiga. Bendiciones. Hola, hola. Entonces, vamos a tener un tema el día de hoy, un tema bastante particular. Creo que a todos les va a encantar este tema. Este tema va a ser muy, muy bueno, muy, muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de la música. De la música. Entonces, vamos a estar hablando acerca de qué es la música, o sea, la música y los cristianos. Entonces, vamos a estar hablando de aquello. ¿Ven? Así que, Sofi, cuéntanos un poco acerca de la música. Sí, te escuchamos, Sofi. O sea, que tengo un poquito de problema en el micrófono. Buenas bendiciones. Bueno, ahí como dijo el compañero Denis, vamos a estar hablando un poco de la música y creo que para poder entrar un poco en contexto debemos saber cuál es el propósito de la música. Y aquí hay que hacernos la siguiente pregunta. ¿La música está diseñada únicamente para la adoración o Dios quiso que la música también fuera parte, no más solo para la oración, sino también enfocando en que sea tranquilizadora para nuestras vidas y en otras cosas más? Y el músico más famoso que podemos encontrar en la Biblia es el rey David, ¿cierto? Que él utilizó primeramente la música con el propósito de adorar a Dios, que esto lo podemos encontrar en el libro de los Salmos en diferentes capítulos. Pero, más sin embargo, cuando el rey Saúl era atormentado por los espíritus malignos, él mandaba llamar a David para que David tocara a través de su arpa con el fin de él poder ser tranquilizado. Entonces, a través de esta historia, Dios también nos muestra que la música, más allá de ser una parte de adoración, también trae esa tranquilidad a nuestra vida, a nuestra alma. También no solo esto, los israelitas también utilizaban la música, sus instrumentos, para advertir del peligro. Eso lo podemos encontrar en Nehemías 4:20. Así que desde mi punto de vista, la música tiene el propósito de adorar, pero a la vez definitivamente Dios nos muestra en su palabra que la música también fue creada para traer esa paz a nuestra alma, para ser como también ese medio donde podamos como expresarnos y, y todas esas cuestiones. Amén, amén. Gracias, Sofi. Listo. Entonces, eh, para ti, ¿qué es la música? O sea, en sí, Mónica, quería preguntarte a ti, ¿qué es la música para ti? O sea, ¿qué se siente? ¿A ti te gusta la música? ¿Qué ritmo te gusta? Bueno, en mi caso sí me encanta, pero creo que tiene que haber un propósito en mí para escuchar cierto ritmo o quizás en diferentes géneros. Por ejemplo, en ocasiones cuando me siento como un poco frustrada o preocupada, tiendo a escuchar alabanzas de adoración. Cuando necesito sentirme así como un poco animada o incluso a veces que de repente me pongo a estudiar la Biblia, escucho más un género de avivamiento, por ejemplo. Y pues creo que, así como nos decía Sofía, ¿verdad?
La música realmente el Señor la hizo para que le adoráramos. Y es bien interesante cómo es que cada uno de los géneros que podríamos escuchar generan realmente un sentimiento, una sensación en nuestra mente y en nuestros corazones. O sea que de alguna manera siempre nos conectan con el Señor o nos hacen viajar, ¿verdad? Porque yo siento que a veces, quizás por el hecho de que entra por nuestros oídos, nos hace como trasladarnos, ¿verdad?, a un mundo distinto o quizás a un panorama diferente de lo que podamos estar sintiendo. Y pienso que en ese caso, la música en cuanto al propósito por el cual nosotros la escuchamos o el tipo de música que escuchamos, nos van a ayudar, pero también hay mucha música que nos puede destruir, porque estamos hablando de música en general, ¿verdad? Pero sin embargo, o sea, dependiendo de qué tipo de música estemos escuchando, así podemos ser edificados o también podemos destruirnos. Así es, Mónica. En verdad, tú topaste temas verdaderamente buenísimos, la verdad. Como decía Sofi también, el propósito en sí de la música, o sea, muchos dirán, la música Dios la hizo para la adoración. O sea, muchos dirán, Dios la hizo para la adoración, pero, o sea, no solamente hemos visto que la música o sea, únicamente se ha adorado a Dios, sino que también se la ha utilizado, como decía Sophie, David lo utilizó en un momento en el cual el rey Saúl estaba siendo perturbado por los demonios, en este caso, por espíritus malos, dice así. Entonces, dice la Biblia que David comenzó a tocar, o sea, comenzó a cantar, fue el único que en la Biblia describe y aclara que era un músico, o sea, él comenzó a tocar, a cantar y dice que los espíritus malos se iban y comenzó a tranquilizar, en este caso al rey Saúl, comenzó a tranquilizarlo. Y podemos ver que en sí, el propósito de la música, Dios la creó para adorar, sí, pero también dice que la Biblia habla de diferentes también funciones para la música. O sea, en este caso la música, yo me imagino, qué sé yo, me atrevo a decir que David, qué sé yo, estaba en ese momento alabando a Dios, pero en esa melodía tranquilizaba al rey David. Mientras él adoraba, alababa, en la Biblia no me escribe qué música o qué tono o qué melodía estaba tocando David, pero David era un adorador, él le encantaba adorar a Dios. Entonces, mientras él decía que adoraba o cantaba con el arpa, los demonios comenzaban a irse. Y también podemos ver, en un caso también, los israelitas decían que, como decía Sofía, usaban instrumentos musicales para advertir del peligro. O sea, prácticamente utilizaban, no sé si han escuchado el sonido del shofar. El sonido, cuando iba a un campamento, usaban como bocina el sonido del shofar, ese. O sea, era un sonido, pero uno se levantaba y uno salía del campamento hasta traumado con ese ruido, con ese sonido del shofar, porque uno tenía que, apenas eran las 4 o 5 de la mañana, levantarse, estar listo, prepararse en los campamentos así juveniles. Y era, en verdad, verdaderamente era algo. Entonces, estas melodías, estos sonidos, y aquí vamos a lo que es, muchos se preguntarán, ¿un cristiano puede escuchar melodías y sonidos creados, o sea, secularmente hablando, o sea, creados para, en este caso, no adorar a Dios exactamente? Aquí entra todo tipo de música. Aquí en Ecuador, en el otro día estaba leyendo que el 92.4% de los jóvenes escucha el ritmo del reggaetón, más o menos así. Entonces, yo no sé si ahí estaban los cristianos en ese porcentaje, no lo sé, pero si nos atrevemos a hacer un censo de cuántos cristianos escuchan música no cristiana, porque ahorita han dividido música cristiana y música no cristiana, o sea, la que escucha todo el mundo y la que escucha solamente los cristianos.
Y aquí va la pregunta. Y no es para decir, qué sé yo, tengamos la verdad. Aquí nomás solamente es nuestros puntos de vista. Quiero escuchar el punto de vista de Mónica y el punto de vista de Sofía. En este caso, o sea, un cristiano puede cantar, bailar, eh, tocar, en este caso si uno es músico, tocar música que no adora a Dios. O sea, puede hacerlo desde su punto de vista, claro. O sea, no es que les voy a decir, no, no. Desde el punto de Em, vista de Mónica, dime. bueno, yo pienso que eh, si lo basamos en la Biblia, hay un versículo que dice que pueda que todo sea como que me parezca que sea bueno, pero en realidad pueda que no me convenga hacerlo, porque no me edifica. Em, yo pienso que si hablamos acerca de que un cristiano puede escuchar música secular, creo que está en la decisión, ¿verdad?, de la persona el hacerlo o no. Si se quiere edificar, claro que no lo haría, pero si quiere disfrutar parte de lo que el mundo ofrece, entonces supongo que sí lo haría. En lo personal, eh, bueno, yo tengo mi hermana menor y yo siempre le he dicho de que, le digo a ella, ¿verdad? A ella le digo, no es bueno que escuches eso porque, quieras o no, la letra, la música, el ritmo, todo, o sea, tiene un trasfondo y de alguna manera la letra se queda pegada en la mente y muchas veces son mensajes, bueno, son mensajes que realmente no es que sean subliminales, pero son mensajes que están claros, o sea, que dicen cosas que realmente no deberíamos eh, ni siquiera pensar o practicar, porque la música, como les decía al principio, ¿verdad?, nos traslada a un momento exacto según lo que se está escuchando. Y si esta música tiene un contenido como por ejemplo el reggaetón que mencionaba Denis, la mayoría es vulgar y trae contenido sexista, creo que se le dice. Entonces, quieras o no, la mente del joven tiende a volar, ¿verdad? Tiende a crear ideas mientras la está escuchando o a veces no la crea, pero simplemente la repite. Y creo que realmente no edifica, porque se nos vuelve como algo eh, que logramos repetir una y otra vez y después se nos hace difícil sacarlo de la mente. Entonces, en mi opinión, o sea, es como decir, eh, está en nosotros el hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros... Claro, es como decir, aquí si uno dice, ajá, aquí si uno, como dice Mónica, aquí si uno dice sí, es mundano, si uno dice no, es religioso, o sea, Ajá, exacto. prácticamente es, o sea, si uno dice no, no se puede escuchar, es religioso, si dice sí, sí, es mundano. Entonces, Sofi, dinos, tú que eres música, o sea, tú que tocas el pianísimo durísimo, o sea, dime, has tocado las de Rey, las de... No, mentira. Pues lo que decía Mónica tiene mucha razón. Ya depende, es de la persona, de nosotros mismos, el decidir si vamos a escuchar este tipo de música que tiene contenido que lógicamente no nos edifica. Y aquí cabe resaltar que, bueno, nosotros también hemos sido llamados a hacer luz. Y eso también, el contenido de la letra tiene que ver muchísimo el ritmo, porque eso tiene un trasfondo espiritual también en nuestras vidas. Entonces, desde mi opinión personal, no deberíamos hacerlo, porque sin darnos cuenta, aunque digamos, no, es una bobada, es una canción más, no me va a afectar en nada, con el paso del tiempo se van a empezar a ver esos resultados de el no pasa nada, y lo puedo decir como experiencia propia.
Aunque digamos o que pensemos, no va a pasar nada, sí pasa algo. Porque la música, la alabanza, la adoración tiene poder. Es un arma que Dios nos ha dado. Y al nosotros acceder a escuchar música que no alaba, exalta a Dios, sino que al contrario, muchas veces estas letras exaltan al diablo, eso va a hacer que en nuestra vida, en nuestra área personal, sucedan muchas cosas y muchas veces existan como esos desánimos. Entonces, por ese punto, yo diría que nosotros no deberíamos escuchar música secular. Y hay que resaltar que nosotros hemos sido creados para adorar. Entonces no podemos mezclar una cosa con la otra. Hola, hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí. Hola, listo, listo. Pequeñas fallas técnicas, estamos en vivo, así que todo pasa en vivo. Hacer en cuenta que este podcast es en vivo, está siendo grabado. Exactamente aquí en Ecuador son las 11:44 de la noche, igual que en Colombia, así que Mónica tiene una hora menos, 10:44. Entonces, seguimos como estábamos hablando acerca de lo que son los diferentes ritmos musicales, el estilo de la música. Muchos les gustará el ritmo más antiguo, o se puede decir los antiguos coritos, y otros les gustará lo moderno, les gustará digamos, el reggaetón, el pop, el rock, lo que es Alex Zurdo, los New Boys, también lo que ahorita cantan bastante, lo que son gospel, música gospel, Hillsong, eh, Un Corazón. O sea, son músicas que están atrayendo en este caso a la generación más joven. Y no hay que pelear, o sea, es música que está adorando a Dios. Y aquí vamos con el otro punto que hemos topado, que es el contenido de la letra. O sea rock, sea pop, sea reggaetón, si está glorificando a Dios, wow, que sea de bendición. Algo que tenga contenido, o sea, el contenido de la letra que glorifica a Dios, viene de parte de Dios, aunque no nos guste el ritmo, o sea, porque dice que todo lo que respire, alaba a Jehová. Todo lo que esté respirando, adora a Dios. Y esa letra, si tiene un contenido de bendición, tiene un contenido de que está adorando a Dios. Bueno, creo que mi compañero Denis está teniendo algunas fallas técnicas con su internet, pero bueno, siguiendo con el enfoque, y sí, como él decía, de las letras que adoran, exaltan al Señor, vienen siendo como ese mensaje de parte de Dios. Pero aquí hay algo que me gustaría a mí resaltar, que bueno, también siento yo que en la música también debemos marcar una diferencia. Y para mí la música cristiana con la música secular de hoy en día ya casi no se está diferenciando. Si tú a mí me pones un redimido de ahora con algún artista, Bad Bunny creo que es el que está de moda, yo no los diferencio en cuanto a ritmos, en cuanto a su estilo y manera de cantar. A duras penas uno diferencia es porque mencionan a Dios o mencionan algo bíblico. Entonces también muchas veces esa influencia musical hace que entre los mismos jóvenes se confundan, ¿no? No sé qué opina Mónica. Yo pienso, sí, de verdad me parece la idea que estás compartiendo, Sofía, porque creo que se ha perdido bastante lo que es la identidad, ¿verdad? La identidad dentro de la música, porque al principio yo decía, o sea, hablamos de música en general, pero creo que la música secular nació desde el punto en el que, o sea, Dios creó la música desde un inicio para que le adorásemos. Sin embargo, o sea, está el imitador, ¿verdad? Que es Satanás y todo lo demás.
y el mundo en sí lo tomó y lo hizo, entonces tiene un propósito distinto. Pero yo creo que cuando decimos de que ya no se diferencia entre contenido secular y contenido cristiano, es porque todo parece una copia. Entonces, al inicio, creo que cuando todo esto empezó, cuando la música hace años inició, creo que sí se lograba diferenciar porque el contenido tenía un propósito distinto, ¿verdad? Era más claro el propósito de la música cristiana. Y hoy en día es más como hay que influenciar, hay que llamar la atención, hay que captar la idea del joven. Pero se les está olvidando quizás, o sea, es claro, ¿verdad? Que se nos está olvidando a todos el hecho de que al querer influenciar, lo estamos haciendo copiando lo que ya está. Cuando no deberíamos de copiar lo que el mundo ofrece, sino más bien crear algo nuevo, algo diferente, como decía Sophie, ser realmente luz. Y pues no es en realidad como que esté malo que haya reggaetón o esté malo que haya rock cristiano, sino que simplemente es el contenido en sí, porque los ritmos pues han existido durante años, sin embargo la letra de lo que se habla, lo que se expresa, es lo que influye más. Entonces, realmente a veces en las alabanzas no se menciona nada de Dios o ni siquiera se habla o se trata de disimular, ¿verdad? Que se está dirigiendo a Dios la persona que está cantando, la persona que está componiendo esa canción, esa alabanza en sí. Entonces, como el ritmo viene siendo una copia de lo que el mundo da, entonces suele tener ese contraste, ¿verdad? Aunque como es copia, no se sabe qué realmente se está diciendo o qué se trata de transmitir. Y ahí es donde se ha perdido esa identidad que deberíamos en realidad de cuidar. Porque pienso que, o sea, como jóvenes estamos a expensas de todo, ¿verdad? De todo lo que nos sucede alrededor. Y quieras o no, el mundo es más atrayente muchas veces que las cosas de Dios. O sea, porque si hablamos de que la música causa influencia sobre ellos, sí, o sea, es bien fácil ser influido por la música secular. Y creo que la persona tiene que estar un tanto como firme o seguro de lo que cree y estar consciente, ¿verdad? Estar consciente de que qué es lo que realmente le edifica y qué es lo que no le edifica. Y creo que solo así podría diferenciar en que qué me gusta y qué no me gusta, qué es bueno, qué no es bueno, o qué es lo que puedo escuchar, lo que no puedo escuchar, qué es lo que yo puedo hacer o imitar, pero no del mundo, sino que de los mismos cristianos. De esa manera somos luz y como luz atraemos a otros, pero si imitamos al otro, entonces ya no somos luz, porque si estamos imitando lo malo, creo que en vez de nosotros atraerlos a ellos, ellos nos atraen a nosotros. Entonces causa algo distinto, ¿verdad? Así es, tienes mucha razón. Y de hecho, les voy a contar una anécdota. Una vez nos invitaron a ser parte de un como conversatorio con artistas como fue Funky y Gilberto Daza. Y iba yo con otro miembro del Ministerio de Alabanza. Y bueno, yo soy fiel a las canciones súper antiguas, viejitas. Yo de lo moderno, la verdad que casi no sé, casi no me relaciono. Porque como tú decías, precisamente para mí ya no hay diferencia en la música moderna entre algo secular y algo cristiano, porque se ha perdido esa identidad. El músico cristiano, por tratar de querer
llamar la atención de los jóvenes, ha perdido esa identidad. Y entonces cuando llegamos a la iglesia que estaba organizando el evento, empezó a sonar una canción de Funky de su nuevo álbum. Y como nosotros no teníamos ni la menor idea que esa canción era de Funky, empezó con un ritmo de despecho. Y nosotros nos asustamos. Dijimos, santo, ¿qué está pasando aquí? Ya luego fue cuando empezamos a escuchar que bueno, era la voz de Funky, que bueno, se relacionaba como con el amor de Dios. Fue como, uy, bueno, qué diferencia hay entre esta canción que inicia como un despecho a canciones de despecho seculares. O sea, fue algo que nos causó bastante risa y también nos deja reflexionar bastante. Denis, ¿nos sintonizas? Lo que estás escuchando a Sofía, a Mónica hablar acerca de lo que es la diferencia entre una música creada, digamos, desde un ambiente espiritual, en el sentido de que creado desde un hombre como Funky, que es guiado por el espíritu, y un hombre secular, que es guiado ya por prácticamente por sus emociones y sus sentimientos. Y la diferencia entre una música, en este caso de despecho, por decirlo así, es, es prácticamente conducido a la tristeza. O sea, yo hace tiempo me acuerdo que escuché una música, una canción de un cantante muy conocido, muy famoso en inglés, que era el vocalista de, si no me equivoco, de Linkin Park, Chester Bennington. Él teniéndolo todo, o sea, la música de él, la voz de él era muy privilegiada, era una de las mejores voces en todo el mundo. Y entonces, la canción que él hacía era prácticamente, hablaba ya de mucha tristeza, melancolía. Y eso generaba, cuando yo la escuché así, me causó mucho, o sea, mucha tristeza escuchar esa música. Y las letras sobre todo decía que no importa si una estrella deja de brillar porque hay muchas estrellas más alrededor. Entonces, ver el contenido de la letra y sobre todo la melodía de la música influye mucho en nosotros, como cristianos, influye mucho. Asimismo, la música de hoy, que hoy en día que está pegando, de Bad Bunny, de Rauw Alejandro, va a influir mucho en nuestras vidas y en lo que nosotros, en nuestras emociones y nuestros sentimientos. O sea, yo hace un tiempo, hace unas semanas escuché de un amigo, de una amiga que cuando escuchaba Bad Bunny se sentía, como quien dice, se sentía de una manera, se puede decirlo así, de una manera realzado, o sea, se sentía con hartos, y no sé, es cuando uno está, digamos, efusivo, se sentía con tanta efusión, o sea, tanta euforia así, que ya se sentía como quien dice el galán de todo, o sea, y todo eso, o sea, influye bastante en nuestro espíritu sobre todo, o sea, si nosotros somos cristianos, o sea, no es que estamos en contra de estos cantantes, de la música secular, no, o sea, todo lo que es guiado por el Espíritu Santo de Dios, esos son llamados hijos de Dios. Y estamos para crear conciencia. Si verdaderamente el contenido de la letra edifica tu vida, si verdaderamente la melodía te está edificando o está influyendo en tu vida, para bien o para mal. O sea, uno mismo tiene que pedirle a Dios discernimiento de qué es lo bueno, qué es lo que te agrada, qué es lo que te está edificando. Y sobre todo el propósito de la música, o sea, con qué propósito lo haces. Como decía Nante Mónica, o sea, todo nos lo es permitido hacer, todo lo es permitido hacer. Nosotros tenemos este dominio propio, todo nos es permitido hacer, pero no todo nos conviene. Nosotros todo lo podemos realizar, pero no todo nos edifica. Y eso es en la manera en que este podcast quiere llegar a tu vida, para que tú creas conciencia, o sea, de lo que si estás haciendo verdaderamente está agradando a Dios, sobre todo esto. O sea, la pregunta aquí no es por qué lo haces, sino para qué lo haces.
Como cristianos sabemos que nuestro fundamento es Jesús, es Cristo, y si lo hacemos, porque dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todas las cosas debemos hacerlas como para Él, como para Dios. Como hijos de Dios, como cristianos, debemos tener en cuenta aquello, o sea, que nosotros lo hacemos para Él. Toda música, todo lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que decimos, prácticamente debe ser para la gloria y honra de Dios. O sea, somos jóvenes y Dios ha creado bastante música juvenil en estos tiempos para también ser influencia. Como decía Redimido en una de esas músicas que me gustaba, era Asinanona. O sea, ¿qué significa Asinanona? Cuando prácticamente todo lo que te pregunten, todo lo que digas es Asinanona. ¿Cómo es esto? Asinanona. O sea, son preguntas a respuestas, digamos, concretas. O sea, si te vienen a decir, vamos a una rumba, vamos a una fiesta, tú dile Asinanona. Así no se hace, así, Asinanona. O sea, es algo que la música cristiana no es aburrida, es prácticamente, es para glorificar a Dios. Hay música cristiana que hasta los propios personas no cristianas, o en este caso, los no oyentes, prácticamente están escuchando también, escuchan música. Yo me acuerdo que me reunía con mis amigos cuando nos íbamos, qué sé yo, de viaje, amigos que no eran cristianos, y bueno, o sea, yo me iba de viaje con ellos, y yo agarraba el celular y ¿saben qué? Me toca, es mi turno de poner música. Yo ponía Alex Zurdo, Redimido, y ellos comenzaban a cantar la música de Redimido y de Alex Zurdo, porque, o sea, es pegajosa también y pega bastante. Y la música que dice que muchos dicen que fue como que indirecta para Bad Bunny, pero bueno, o sea, solamente Redimido quiso crear conciencia con esa música. Entonces, no sé, pues. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Eh, Hablamos de lo que es el propósito de la música, de su contenido, de su melodía. Y lo que queremos es crear conciencia, o sea, darte a entender que la música va más allá de solamente melodías, sino que también viene consigo todo lo que nuestro espíritu quiere recibir. Y sobre todo cuando uno es músico, aquí creo que tengo a Sofía. Sofía es una ministra de alabanza para la gloria de Dios. También yo ministro la alabanza, ella es pianista, yo soy baterista. Entonces, como ministro de Dios, del Señor, que ministramos la presencia de Dios, también vamos a impartir aquello. Nosotros impartimos lo que escuchamos, lo que tocamos. Entonces, nosotros queremos ministrar a un pueblo santo, porque creo que en la Biblia hay un ejemplo que los hijos, en este caso de Elí, estaban prácticamente mal, sumamente se estaban portando mal. Y solo se levantó un jovencito que Dios lo llamó 3 veces y él ministraba la presencia de Dios y aún así no conocía la voz de Dios. Nosotros, o sea, con que queremos con este podcast es animarte a que conozcas la voz de Dios y sepas diferenciar entre lo bueno y lo malo, porque estamos en un tiempo en el cual todo lo malo le están llamando bueno y lo bueno le están llamando malo. Así que no sea en el caso de la música, de lo que estás escuchando y lo que estás diciendo. Algo para terminar, Mónica, algún consejo, unas últimas palabras. Sí, bueno, se tocaba, ¿verdad?, de los puntos importantes y realmente es interesante. Tú mencionabas algo que sobre la música de Redimido, y yo escuché un testimonio bien bonito acerca de que una persona drogadicta había sido ministrada. O sea, ella nunca había escuchado de la palabra de Dios. Y hay una de las alabanzas de él que ella iba caminando por la calle y estaba tan drogada que de repente ella no entiende ni cómo, pero empezó a escuchar la música en una casa.
Ella estaba fuera de esa casa, pero la música estaba a todo volumen. Y bueno, sonaba la alabanza y entonces en el momento ella empezó a llorar. Porque ella había estado luchando por meses con este problema de drogadicción. Y dice que en ese momento ella sintió que algo hizo que su cuerpo se agradara por completo. Y empezó a llorar y empezó a hablar con alguien. Ella dice que realmente no conocía con quién, pero sabía que había alguien que la estaba escuchando. Y en una en medio de la letra, ella escuchó la palabra Dios o Jesús y dice que en ese momento ella dijo, yo quiero conocerte. Y dice que de repente hubo como una sensación de paz en todo su ser. Y la muchacha en ese momento se puso a llorar y no paraba de llorar. Y dice que ella le decía, yo no aguanto, ya no quiero esto, ya no necesito seguir viviendo este tipo de vida. Realmente quiero cambiar. Y bueno, ella contaba el testimonio, ¿verdad? De cómo Dios, a través de una música como esa, le había hablado. Y ella regresó a su casa, tiene 2 hijos, y regresó a su casa y le contó a su mamá, ¿verdad?, lo que estaba pasando, porque su mamá era quien cuidaba a los niños y tenía ya 3 meses de no regresar a casa. Ella comenta que fue el Señor que la guió de nuevo hasta su hogar y luego se puso en rehabilitación y se empezó a congregar. Entonces creo que, como decíamos con Sofía, tenemos que percatarnos, tenemos que pedir mucha sabiduría, ¿verdad? Y también dirección al Espíritu Santo para saber si lo que realmente estamos escuchando es lo que edifica. Comentábamos con Sofía de que a veces los propósitos en las alabanzas se confunden, porque hay alabanzas que así realmente no tienen un contenido edificante muchas veces, y pueda que también para nosotros no sea edificante, pero puede que para otra persona sí. Entonces, quizás en el momento no sea útil para nuestras vidas, pero pueda que para otra persona sí lo sea. Así que pienso que más que todo está en nosotros, ¿verdad? El pedirle dirección al Señor y saber realmente que lo que estamos escuchando es edificante, que eso nos alimenta el espíritu y que nos fortalece. Eso es lo que yo pues les comparto ahora. Amén. Muchas gracias, Mónica, en verdad. Ese testimonio, en verdad, creo que para muchos va a causar mucho impacto los que nos están escuchando. También para muchas personas, o sea, que han escuchado este tipo de música. Redimido, la verdad, una de las músicas que sacó impactó mucho, que se llama Milagro de Amor, prácticamente es su testimonio ahí contado a través de la música. Y bueno, o sea, creo que como él, creo que hay muchos jóvenes también que están involucrados en el tema de lo que es la drogadicción. Y creo que a través de esta música también está creando conciencia. Entonces, Sofi, algo que tengas que decirnos, algo más. ¿Me escuchan, cierto? Ok. Pues como decía mi compañera Denis y lo que decía Mónica, bueno, fue algo... yo la verdad no conocía el testimonio de Redimido, pero bueno, aquí podemos ver una vez más el poder que tiene la música, el poder que tiene una alabanza. Y bueno, para finalizar quiero pues hablarle a todos mis colegas músicos que bueno, antes de enfocarnos muchos en el hacer, también debemos enfocarnos en el ser adoradores en espíritu y en verdad, como está escrito en su palabra. Aunque no lo veamos, aunque no lo creamos, la música secular tiene gran influencia en nosotros. Y como músicos que nos paramos en un altar, no podemos
vivir entre una luz y una tiniebla, porque nosotros somos los primeros que ministramos al pueblo. Entonces esa es como la invitación a reflexionar más en el contenido que escuchamos, en, como decían mis compañeros, en pedir también esa guía del Espíritu Santo para poder ser cada día mejores y poder vivir conforme a su palabra. Eso sería todo. Gracias, Sofi. En verdad que uno haciendo este tipo de temas, proyecciones, se edifica mucho también. Nosotros aquí no estamos para ponernos en una postura, decirte lo que estás haciendo está mal o está bien, no, o sea, nuestro propósito aquí es para que tú creas conciencia y sepas que Dios tiene la verdadera dirección, lo que tú estás haciendo. Prácticamente todo lo que nosotros hacemos tiene que ser guiado por la dirección de Dios. Estamos para, como dice el podcast, crear conciencia. Y bueno, agradecer en verdad en este tiempo también a Juancho que nos acompañó en la producción, en la parte de atrás. Un aplauso para Juancho, para todos los que están aquí. Juancho es el cerebro de todo esto. También agradecer a Aileen, la reina GR. Espero que en uno de estos podcasts también nos pueda acompañar. Ella también es adoradora, tiene una voz muy, muy, muy hermosa, una de las mejores voces que he podido escuchar, la verdad. Es ecuatoriana, pues obvio, no mentira. Ella igual, creo que también va a ser partícipe de uno de estos podcasts también. Y bueno, eh, para decirles que sigan nuestras redes sociales, estamos como GR Generación Radical en Instagram, Generación Radical en Facebook, síganos también en YouTube, también síganos en Misioneros Digitales. Se vienen muchos más episodios de estos podcasts. Estamos aprendiendo, creo que siempre hay que empezar desde abajo para seguir aprendiendo y dar lo mejor. Entonces, toda falla técnica, todo lo que se nos pasa aquí es porque lo hacemos en vivo. Así que nosotros todo lo que estamos haciendo es para la honra y gloria de Dios primeramente y también para dar un mensaje para ustedes, para crear conciencia también en medio de esta juventud que yo sé que se está levantando para adorar a Dios. Sin más, quitarles el tiempo. Gracias Mónica por acompañarnos, gracias Sofi nuevamente. Esto ha sido su podcast Creando Conciencia. Mónica, de más palabras, dinos, ¿qué puedes decirnos? Sí, fue un placer realmente poder compartir con ustedes en esta ocasión, así que pues nos vemos muy pronto y que bueno, el Señor les bendiga grandemente. Amén, Mónica, muchas gracias. Sofi, últimas palabras, saludos, no sé, en tu Instagram, Facebook, WhatsApp, no, mentira. No, fue un gusto poder compartir este espacio con ambos y con la gente que nos está viendo. Espero que esto haya sido de muchísima bendición para sus vidas, así como lo fue para nosotros. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Sofía, aprovechemos el tiempo, no nos dediquemos mucho a estas plataformas digitales. Y aquí, como dice un pastor muy conocido por acá en Ecuador, comamos Biblia para que no nos comamos cuentos. Así que aprovechemos la Biblia, que es un libro bastante